foolishness. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Estamos en el Faradio y hoy la verdad es que tenemos una conversación que pinta muy interesante. Si hablamos de Cantabria, bueno, se nos pueden ocurrir muchísimos ejemplos de sitios preciosos a los que acudir, pero no cabe duda de que uno de ellos es la Casona de Tudanca y tenemos con nosotros a su directora, que es Agustina Monasterio. Muy buenas, Agustina, ¿qué tal? Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Pues encantados de tenerte con nosotros porque quizá de todas las instalaciones culturales que hay en Cantabria, puede que esta no sea una de las que más salgan las conversaciones. Siempre pensamos en cómo no vas a ir a Cabárceno, cómo no vas a ir a las Cuevas del Soplao, cómo no vas a ir a Altamira. Pero la Casona de Tudanca, yo como introducción simplemente diría que ya por el sitio en el que está, seguro que merece la pena la visita para cualquiera que pueda tener un interés. ¿Tú cómo explicarías la Casona de Tudanca? Bueno, pues tanto para alguien que es de Cantabria como para alguien que no conozca el espacio, diría que es un espacio singular porque está ubicado en un ecosistema, está en el Valle del Nansa, pero el Nansa es un ecosistema, no es solamente Tudanca, que es el pueblo donde está la casa, es Río Nansa, es poblaciones, desde luego, también. Ese es el ecosistema de la casa, ¿no? Que es un valle mucho menos conocido que Liébana. Tengo una amiga que siempre dice que es un valle destartalado y precioso, ¿no? Pues me parece que es una buena definición. Tiene mucha menos afluencia turística, el patrimonio, tanto material como inmaterial, es menos conocido. Pero bueno, pero también se hizo un trabajo, la Fundación Botín hizo mucho trabajo hace 20 años con su proyecto en el Nansa y eso de alguna manera está. Y en origen, la casona, como no era un proyecto de Cossío, aunque de alguna manera de José María de Cossío, ¿no? Que eso era su último dueño, pero de alguna manera sí que lo era, en el sentido de que es el lugar donde no era solamente su casa familiar, sino que es el lugar donde él decide tener su biblioteca, donde decide dejar su archivo documental. Y yo creo que sí que él es consciente de ese legado que está dejando, ¿no? Y de hecho, parece ser que en un principio quería dejárselo a uno de sus sobrinos y a través de Ignacio Aguilera, que fue director de la Biblioteca Méndez Pelayo, y de más gente que intervino, de la inteligencia santanderina y del Ministerio de Cultura de ese momento, la casa y su patrimonio documental se lega al gobierno, es decir, se lega a la comunidad, ¿no? Así que tenemos ese legado antiguo de Cossío, tenemos ese contexto que es ecológico, que es patrimonial y cultural del Nansa, que es un sistema en sí mismo, y ahí es donde se inserta la casona, pero no como una cosa apartada, sino que, y así es como lo concibió, por ejemplo, el proyecto de la Fundación Botín, está integrada en un ecosistema cultural también. Y por eso es interesante viajar al Nansa y conocerlo, no solo por la casona, sino conocer todo ese ecosistema, ¿no? Y un conjunto de edificios, de puentes, de caminos, está la presa de la Coilla, es decir, que hay muchos elementos de patrimonio industrial, de patrimonio arquitectónico, constructivo, y por no hablar luego pues, del patrimonio biológico, ¿no? Es muy interesante. Realmente lo es. Pues un lugar integrado desde luego en un sistema. Si hablamos en concreto de la casona, del interior del edificio, ¿qué es lo que ofrece al visitante? Pues mira, yo ahora, o sea, siendo sincera, ya llevo 3 años, entonces como es un momento de hacer un poco de evaluación, ¿no? Y este es un trabajo que se está haciendo ahora desde la dirección de la casa y también desde la dirección de Cultura y Patrimonio, ¿no? Esto es una cosa que Eva Guillermina Fernández y yo estamos pensando ahora mismo. En el testamento de Cossío había una cláusula
¿no? Que, digamos, que obligaba al gobierno a mantener el aspecto de la casona como la casa tradicional de un hidalgo montañés. Y ese fue un poco el proyecto estético y cultural que acometió Ángel Hernández Morales, que cuando aquello era el arquitecto de Diputación, en colaboración con el primer director de la casa, y se mantuvo ese aspecto, ¿no? O sea, tú ahora entras a la casona y tienes pues elementos que podrían estar en el museo etnográfico, ¿no? Objetos que pertenecieron a Cosío, elementos documentales de su archivo, pues tiene copias de grabados de Goya, carteles de toros, cartas de Miguel Hernández, es decir, hay una mezcla de patrimonio documental que está relacionado con su red de amistades y con su trabajo en los años 20 y 30, vinculado a la generación del 27, a la generación de los años 30, eso mezclado con su... O sea, bueno, sabes que Cosío es el autor de la Enciclopedia de los Toros. Entonces, tenemos ese mundo vetusto, ¿no? Del flamenco, de la tauromaquia, que ahora mismo tenemos que poder afrontar desde una perspectiva del siglo XXI, ¿no? Y esto el otro día lo hablaba con Eva Guillermina. Tenemos que ser capaces de generar un discurso que sea, por ejemplo, sobre la tauromaquia, que sea interesante, no para taurinos ni no taurinos, sino para alguien que quiera aprender de ese patrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora hay una exposición temporal, en la primera, una exposición temporal que se llama Tiempo Completo y está basada en las historias de vida de 4 mujeres del pueblo, ¿no? Entonces, digamos que hay una heterogeneidad de materiales que se pueden visitar, aparte de la propia casa, que es una casa del siglo XVIII, una casa montañesa y del propio entorno, ¿no? Y esto es precisamente lo que estamos pensando y revisando. Es decir, una reforma de este calado se hace, pues en este caso, cada 50 años, y debe hacerse de manera reflexiva y preferiblemente colectiva, ¿no? Quiere decir que no pensar qué discurso tiene que tener la casa, qué es la casa y qué debe ser en el futuro, no es una... No se me puede ocurrir a mí en la oficina trabajando ni a la directora, es decir, que debe ser un trabajo participativo, ¿no? Pero ahora lo que ofrece es eso, esa combinación de patrimonio etnográfico, de elementos del propio Cosío y de patrimonio documental importantísimo de primer rango digamos de lo que Maynard llama la Edad de Plata, ¿no? La cultura letrada de los años 20 y los años 30. Para los visitantes que están interesados, ¿cómo es la manera de solicitar una visita? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay una página web que es museosdecantabria.com y ahí te dirige, puedes escoger una de las pestañas, puedes escoger la casona. Ya el 15 de junio empieza la temporada alta, que dura hasta el 15 de septiembre y ahí pues puedes ver los horarios. Los horarios está abierta la casa para visitas guiadas de miércoles a domingo. Y bueno, hay distintos horarios, ¿no? Puedes reservarlo y comprar directamente la entrada online o generalmente no hay problemas para que compres la entrada cuando llegas allí, ¿no? Pero bueno, es conveniente mirar o llamar a reservas por el tema de los horarios, que te cuadren si vienes de otro sitio, porque es verdad que que es un sitio al que tienes que ir, ¿no? O sea, a veces sí que viene gente que viene de Liébana y pasa y entonces entra, pero en general es un sitio al que tienes que ir, tienes que asegurarte de que está abierto y que puedes visitarlo. Bueno, esa facilidad por el lado online y, bueno, decías, el 15 de junio empieza la temporada alta. ¿Y qué tenéis pensado para esta temporada alta, la de 2025? Bueno, pues este año tenemos como varias actividades, ¿no? Y estamos intentando ofrecer actividades para públicos diferentes, ¿no? Estamos trabajando con la Filmoteca Regional para hacer un ciclo de cine de verano en el jardín, que es un espacio muy bonito
que queremos empezar a utilizar más. Y la idea es, estamos trabajando primero en ser autónomas, en comprar un equipo que nos permita también a lo mejor tener otros ciclos en invierno y tener una continuidad que no sea algo estacional, pero bueno, en verano merece la pena utilizar la huerta. Es un espacio muy agradable que además está en el centro del pueblo. Y la idea es hacer una programación de películas que tengan que ver con la historia de la casona. O sea, estamos pensando, pues, yo qué sé, en adaptaciones de Unamuno, en la adaptación de La familia Pascual Duarte, en Unamuno por varias partes, ¿no? Pues habíamos pensado en La tía Tula o en la película de Amenábar, ¿no? Otra parte que tiene que ver con el medio rural y que es un ciclo que ya tiene, que la Filmoteca tiene ya engrasado y que distribuye a varios pueblos. Y otra parte de cine que, digamos, que esté ligado de alguna manera con la literatura, pero que tiene una vocación un poco para todos los públicos, digamos, ¿no? De acercamiento, a lo mejor de figuras a través de biopics o de adaptaciones. Y la idea es generar una primera experiencia, ver si cuaja y que se pueda repetir otros años. Tenemos también programado para agosto un taller de escritura creativa con Juan Gómez Bárcena, que si todo sale bien se desarrollará el 16 y 17 de agosto. Y bueno, cuando lo tengamos todo claro, se hará difusión para que la gente sepa. Hay 15 plazas para que la gente se pueda inscribir y la inscripción será por riguroso orden de llegada. Y después tenemos programado también para agosto probablemente una jornada del mar en Cantabria que bueno, incluirá una visita guiada por el jardín, una historia de la pesca a través de las redes, que las redes son de la colección privada de Javier Garay, que es pescador de Castro Urdiales, y es el archivero de la Cofradía de Pescadores. Y bueno, la idea es distribuir las redes por el jardín y que ya él nos vaya explicando un poco esta historia de la pesca. Y por la tarde tendríamos una charla con Noemí Sabugal, que es una periodista y escritora que ha escrito Laberinto Mar. Es una historia de las actividades ligadas al mundo del trabajo marítimo en España. Y el objeto de esto es hacer una primera actividad de algo que yo creo que debería tener continuidad y que nos gustaría que tuviese continuidad en la casona, que son charlas de actividades que mezclen patrimonio, literatura y mundo del trabajo, que es algo que en realidad Cosío hacía. Cosío, para la gente que no lo sepa, tiene un estudio sobre las vacas tudancas. Y aparte de que trabajó mucho sobre la tradición oral y recogió los romances, él era muy consciente de su entorno y le interesaba mucho el mundo del trabajo. Y de hecho, una parte de la enciclopedia de los toros no solamente habla de los toreros, habla de la parte veterinaria y de todas las los oficios que están ligados al mundo del toreo, ¿no? Entonces, yo creo que este es un espacio que se ha quedado un poco huérfano, que el Centro de Estudios Montañeses lo hace muy bien, incluso las actividades de los colegios profesionales. Hay charlas increíbles en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Industriales, Médicos. Yo voy frecuentemente, y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Son charlas que son un tesoro patrimonial. Y yo creo que desde la casa podríamos hacer un poco de aglutinante y también traerlo a otro espacio, ¿no? De que todo esto se desarrolla en Santander, pues llevarlo a un espacio que además está ubicado en un espacio también contextualizado, ¿no? Propio. Y bueno, y luego también el tema del mar. Hay muchísimos marinos del NANSA, curiosamente, ¿no? O sea, pilotos que trabajaron en el galeón de Manila, son del NANSA. Es decir, que la historia de Cantabria, mar y montaña está unido, ¿no? O sea, esto que nos parece a veces tan distante, la casona que está a 100 kilómetros de Santander, el mar no tiene nada que ver, bueno, pues eso no es así. Y un poco nuestro objetivo es acercar esas dos cosas,
trabajar el tema patrimonial y trabajar el mundo del trabajo, porque al final es lo que les toca a los vecinos. Quiero decir, es lo que la casa tiene a su alrededor más cerca. Es un sitio lleno de cultura letrada, pero que está completamente rodeada literalmente de cultura que viene del mundo del trabajo, ¿no? Y no sé si no creo que se me olvide ninguna actividad. Bueno, yo del tema de literario sí te preguntaría que tenéis algo pensado con Marta San Miguel. Sí, bueno. Tenemos... es un trabajo que está desarrollando Marta San Miguel. Bueno, tenemos dos cosas, ¿no? El trabajo que está desarrollando Marta y el trabajo que se le ha encargado también a Juan Gómez Bárcena. Con vistas al centenario del 27, a Marta se le ha encargado, se le ha comisionado un libro, un texto sobre la Casona, el 27, pero desde una perspectiva contemporánea. Entonces, todavía no tenemos un sistema tenemos un buen programa de becas de creación literaria en Cantabria, que es algo en lo que estamos trabajando en la dirección, y no tenemos un programa de residencias literarias, pero digamos que esta es como nuestra manera de abrir una brecha, generar un precedente y que no sea esperamos que sea el primer texto de una escritora, de un escritor sobre un pueblo cántabro promovido desde la Casona, ¿no? Sobre algún aspecto de la cultura cántabra, pero no queremos que sea el último, ¿no? Entonces, pues Marta terminará su trabajo para el otoño y esperamos después que se publique en una excelente editorial y que eso nos ayude a dar a conocer el patrimonio de la Casona también, ¿no? Y que no se me olvide el tema de las residencias literarias. Se le ha comisionado también a Juan Gómez Bárcena un informe que es a la vez un estudio de viabilidad de un proyecto de residencias literarias y a la vez Juan va a elaborar va a hacer un estudio de otros programas de residencias, que además él conoce muy bien, y después se va a proponer un modelo específico adaptado para la Casona. Eso no quiere decir que las residencias se vayan a hacer a la Casona. De hecho, la Casona como edificio no reúne las condiciones para acogerlo, ¿no? Pero precisamente lo que te decía antes, ¿no? Que la Casona está en un ecosistema, no es solamente Tudanca. Ahora mismo la Dirección General está en conversaciones con la Fundación Botín y la idea es explorar la posibilidad de que se puedan hacer las residencias en la Casa Rectoral de Puente Pumar, que es el Gobierno de Cantabria, pero que gestiona la Mancomunidad Sajanansa. Y que está condicionado. Se hizo una reforma a principios me parece que fue en el año 2000, y entonces pues está comunicado con Tudanca a través de un sendero y son 15 kilómetros y la idea precisamente es darle vida a toda la zona, ¿no? No se trata de trabajar solamente en Tudanca, sino precisamente de abrir el foco. Y bueno, pues estamos trabajando muy intensamente en esto y con mucha ilusión y sabemos que por todas las partes hay muy buena disposición y esperamos que salga bien. Yo creo que puede ser muy interesante en general para el ecosistema cultural cántabro porque no tenemos un programa de residencias todavía, no tenemos un programa de becas de creación y esto puede ser un primer paso. Bueno, dices que llevas 3 años como directora y desde luego las sensaciones de que lo que queréis es que ese espacio en concreto de la Casona de Tudanca que pueda ser la sede de muchas más cosas, ¿no? Hablas de residencias literarias, hablas de que este verano pueda haber cine, aparte de algún evento literario también en particular. Supongo que mirando hacia un centenario que es dentro de 2 años, pero también a un futuro más a largo plazo, sí que pretendéis que sea un espacio más utilizado y durante más tiempo durante el año, ¿no? Claro, sí. A ver, la Casona tiene una característica que es innegable, que es que está situada en un espacio de lo que un ingeniero llamaría desierto demográfico, ¿no?
Y esto es una circunstancia. No estamos en un valle, estamos a 100 kilómetros de Santander, estamos lejos, ¿no? Pero bueno, esa es la circunstancia que tenemos y tenemos que intentar utilizarla a nuestro favor. La idea precisamente es entonces alargar la actividad de la casa, que no se reduzca al verano, y aprovechar el centenario del 27. En este caso estamos trabajando con la Universidad de Cantabria, con el Vicerrectorado de Cultura, con la Fundación Gerardo Diego. De momento somos como los vértices del triángulo. Y estamos trabajando en una exposición colectiva para el 27 que se llamaría Cantabria Moderna, ¿no? Que no solamente el foco no es el 27, es la modernidad de la cultura en ese momento. Ya lo que estamos viendo es cómo hacemos un protocolo de colaboración donde pues, distribuyamos las cargas de trabajo, las responsabilidades y la financiación de alguna manera, aunque el impulso parte de la Dirección General de Cultura. Y la Dirección General de Cultura, además, es quien va a contratar a Juan Manuel Bonet como comisario general de todas estas actividades. Y ahora lo que estamos trabajando es, bueno, en hacer un inventario de los objetos que podamos utilizar para la exposición, de qué personas pueden colaborar, qué instituciones querrían también colaborar. Y estamos como en la fase inicial, ¿no? de definirlo. Tenemos ya un borrador de Bonet, pero que luego hay que ir pues, ajustando también. Y la idea es que eso nos sirva más allá del 27. Me has hecho una pregunta que se me ha olvidado. Pero seguro que te la puedo reconducir ahora. Pensando en que seguro que en Cantabria, no solamente la Casona de Tudanca, sino que puede haber otros espacios culturales que tampoco estén muy cerca de Santander o de Torrelavega y que también puedan tener esa intención de vamos a ver si conseguimos que las actividades lleguen a noviembre, a febrero, marzo y que no sea solamente en verano. Seguramente esto pueda requerir de que haya una reflexión un poco general que pueda contar, evidentemente, con las instituciones, con los espacios culturales de Cantabria, pero también con la parte artística y por la parte de la ciudadanía que es consumidora de eventos culturales, ya sean conciertos, teatro, una residencia literaria que también pueda ser un atractivo, ¿no? Para la gente de Tudanca o de alrededores. ¿Cómo veis ese espacio de reflexión? ¿Realmente lo veis posible que se active? Porque esto realmente requiere tiempo y requiere que las personas que quieren participar en el espacio de reflexión tienen que poder ir un miércoles a las 8 a Tudanca, por ejemplo, para hablar sobre estas cosas y ver cómo podemos conseguir que la cultura sea algo más vivo y no solamente en los grandes centros urbanos. A ver, yo creo que nunca vamos a poder hacer algo un miércoles por la tarde a las 8 en Tudanca, ¿no? No es deseable, sobre todo en invierno, pero sí podemos hacerlo un sábado, ¿no? Yo personalmente creo que sí que en Cantabria necesitamos y carecemos de espacios de discusión intelectual sobre las políticas culturales, cómo tienen que ser, cuál es el papel, te digo así, bueno, cosas que yo, esto es mi opinión, ¿eh? Cuál es el papel de lo público estatal, cuál es el papel de lo público no estatal, cuál es el papel de las industrias culturales, dónde estamos en ese sentido. Si hemos dejado atrás la lógica de... Sobre esto hay muchísimo escrito, que yo no me estoy inventando nada. Donde estamos con respecto a las políticas de acceso, ¿no? Que son como las políticas tradicionales desde los años 80. ¿Se nos han quedado obsoletas? Yo creo que sí. Que no hay como propuestas, pero yo lo que veo es que, bueno, hay agentes
hay un ecosistema cultural muy heterogéneo, lo cual es muy bueno, pero necesitamos espacios de discusión y confrontación también, que ya ocurren de manera informal. O sea, los espacios de confrontación entre la administración y agentes culturales, eso ocurre constantemente, pero no tenemos espacios de debate formalizado donde eso a lo mejor nos puedan llegar a algún sitio y también puede ayudar a la administración a pensar y porque además se piensa en colectivo, ¿no? Se piensa uno solo en una oficina. Entonces, yo creo que esos espacios nos faltan y a mí me gustaría creo que la Casona podría ser la Casona, quiero decir como institución, no solamente el espacio, pero bueno, si conseguimos poner en marcha el programa de residencias. Digamos, el sistema institucional, la infraestructura cultural de la Casona puede contribuir a eso porque en realidad ese sí también es el legado de Cosío, ¿no? Es un espacio de reflexión intelectual y de producción intelectual en una zona de montaña que cuando aquello no había casi no había puente. Y él decidió que ese era su espacio donde iba a poner su biblioteca y su archivo. Entonces, quiero decir, si podían hacerlo en los años 30, nosotros ahora con el sistema de carreteras del primer mundo que tenemos, yo creo que podemos hacerlo y me parece que también en Santander o Cantabria, yo no soy de Santander, no soy santanderina, soy de Entramasaguas, soy de Trasmiera. Y yo creo que necesitamos ya no solo descentralizar, sino necesitamos urgentemente que los espacios de reflexión intelectual sobre las políticas culturales no ocurran solamente en Santander. Yo en Santander estoy empadronada aquí, adoro esta ciudad, pero necesitamos, por eso te digo que el espacio de la Tudanca, el Nansa, ¿no? Yo no lo vería como un espacio despoblado, sino como un espacio de oportunidad donde no solamente podríamos, sino debiéramos pensar. Te digo el Nansa como yo tiro para mi casa, pero quiero decir, pero te digo el Nansa como podría decirte otros sitios, ¿no? Que precisamente en estos espacios, porque no son urbanos, hay muchas cosas de las que querríamos, de las que deberíamos querer aprender. Y no me refiero solamente a los saberes campesinos y a todo esto que está muy bien, y evidentemente, pero hay un montón de reflexión filosófica y de reflexión cultural que tiene ya que ver con desde el suelo hasta el agua. Entonces, yo creo que ahí sí que vamos con un poco de retraso y sí que vamos a hacer de la cultura como no voy a decir un motor económico porque no me gusta esa expresión, pero algo autónomo, con peso en sí mismo, necesitamos actualizar los discursos y necesitamos invertir y necesitamos pues espacios de comunicación y reflexión colectiva. Eso es lo que... Y a mí, idealmente, me gustaría, o sea, creo que nosotros podemos contribuir a esto, ¿no? En capacidades. Para terminar, Agustina, ¿cómo es ser directora de la Casona de Tudanca? ¿Cómo es ser? ¿A qué te refieres? ¿A que si uso mucho el coche? No. No, pero ¿cómo es un día a día de alguien que dirige la Casona de Tudanca y que además tiene en la cabeza todo lo que nos acabas de explicar, ¿no? En cuanto a la necesidad de que cada lugar tenga sus propias cosas, desde su propia ganadería, su propio transporte, su propia cultura y su propia defensa del patrimonio también. Bueno, pues es una vida un poco disociada, pero como te digo que yo soy trasmerana y siempre he tenido una vida un poco disociada, o sea que la disociación es el espacio donde me muevo. Entonces, en el sentido de que ahora mismo, por ejemplo, yo estoy en Santander, donde está mi oficina, y estar aquí es lo que me permite estar cerca de toda la estructura administrativa y tener capacidad operativa, y lo que me permite después, pues eso, pues ir a una charla del Colegio de Médicos, intentar estar atenta al tejido cultural, al moderno y al antiguo, porque aquí hay como muchas capas muy interesantes.
todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Y después, pues, viajo a Tudanka semanalmente, a veces varias veces. Y para mí es un flujo completamente natural, porque es hasta los 17 años esa era mi vida, ¿no? Ese tránsito entre campo-ciudad. Y realmente yo lo que he hecho estos 3 años es un poco perder muchos prejuicios con los que yo empecé. Y de hecho estoy en un proceso, todos los años aprendo muchas cosas de las vecinas de Tudanka, ¿no? Y digamos que es un proceso, no sé si te ha pasado alguna vez, si has vivido en alguna ciudad, que cuando llegas igual estás un poco incómodo, no sabes muy bien, y la ciudad te va atrapando, poco a poco te va atrapando, y lo que al principio te molestaba, luego estás ahí que entras. Es como la cerveza, ¿no? O sea, es un gusto adquirido. Entonces, esto es un poco, y es muy, muy interesante, yo aprendo mucho, porque por todas estas facetas que te digo, ¿no? Está la faceta patrimonial, pero estás en un entorno que te permite pensar sobre... además, ahora en 2025 sobre biodiversidad y cultura, que es como una de las líneas que va a tener que tener la cultura de aquí al resto de nuestras vidas y de las siguientes generaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un espacio que constantemente te está dando inputs para que no te anquiloses, ¿no? Porque es muy fácil anquilosarse en cualquier trabajo, ¿no? Pero yo también creo que en el mundo de la cultura a veces, pues, no sé, tendemos un poco a eso, al cliché. Entonces, es un espacio muy gratificante porque te permite pensar en, pues esto que te decía, ¿no? Sobre cuáles tienen que ser las políticas culturales que afecten a la gente que tiene 15 años ahora. Yo no lo sé. O sea, yo creo que cualquiera que diga que lo sabe, bueno, pues como mínimo pecado de soberbia, porque en realidad no tenemos datos suficientes. O sea, es decir, carecemos de conocimiento. Pero yo creo que precisamente estos espacios tan desprovistos, ¿no? De población, de infraestructuras, lo que te permiten es pensar, darte cuenta de la falta, ¿no? Y pensar cómo podrías mejorar o qué puedes hacer, o simplemente te da el estímulo para querer pensar sobre un problema complejo, que yo creo que es un poco, no se trata de darle a la gente ni acceso a la cultura, que también, porque esa es una función pública, ni conocimientos, sino que se trata también de que lo que hacen los buenos profesores, ¿no? De suscitar interés, de suscitar preguntas y simplemente generarte las ganas de conocer, ¿no? Uh-huh. Yo, no sé, creo que ese es como para el siglo XXI lo que nos quede. Para la gente joven ya está ahí. O sea, la gente joven que son nativos digitales ya están ahí. Son gente que han crecido aprendiendo cosas de manera autodidacta en Internet. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ahí creo que van un poco los tiros, o me gustaría a mí que fuese por ahí los tiros. Uh-huh. Así que, por resumir, es muy interesante, es un trabajo muy gratificante. Uh-huh. Realmente. Sí. Pues nos alegramos. Agustina Monasterio, directora de la Casona de Tudanka, ha sido un placer poder charlar contigo. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Bueno, gracias a vosotros, Pablo. Un placer. Un abrazo. Un abrazo. Chao.